Nos complace ¿Cuál? tener presente hoy a la gestora cultural y administradora turística Yaniris Espinal Jorge. Buenos días, Yaniris. Muy buenos días. Yaniris Espinal Jorge tiene más de 15 años de experiencia en instituciones del sector público y cultural de la República Dominicana. Y a lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos clave como coordinadora académica regional del Instituto Nacional de Administración Pública, INAT, que es el cargo que tiene actualmente. Actualmente, así es. También coordinadora nacional de la red de escuelas, Club Juvenil y Círculo de Lectura de la UNESCO, gestora cultural del nuevo Museo Nacional de Historia y gestora de la Dirección General del Libro y la Lectura, entre otros. Pero la hemos invitado algunos minutos para que nos hable un poco de una conferencia que impartió en el Ateneo Amante de la Luz hace varios días, donde ella habla del monumento a los héroes de restauración como un ícono turístico y histórico. De manera que nos gustaría que brevemente vamos a pasar algunas láminas. Siempre recuerdo lo que fue ese gran centenario de la restauración, Agustín, donde el 16 de agosto de 1963 se hizo una gran escenificación, en el gobierno de Juan Bosch, por cierto, una gran escenificación de lo que fue el primer centenario de la guerra restaurada. Yo estuve ahí presente, siendo un niño en ese momento. Sí, ¿y tú lo recuerdas? Lo recuerdo como ahora. Sí. Ya. Muy bien. Yaniris, aquí está, Muy bien. Yaniris Espinal Jorge. Sí, muy buenos días. De verdad, es un placer compartir con ustedes en la mañana de hoy. Y precisamente sobre los resultados de un proceso académico, científico, porque se aplica un método científico de investigación. Y es en relación a eso justamente el resultado de esa presentación, de esa conferencia que se presentó la semana pasada. Que fue un resumen de tu maestría, ¿no? Así es. Pero el título de la maestría es Análisis de la narrativa museológica de las piezas museográficas del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración. Y bueno, el primer hallazgo es que nos encontramos con una ambigüedad en la institución, porque el monumento pertenece a patrimonio y todo lo que hay allí, en lo que podemos ver como ícono turístico, todo corresponde al monumento como tal. Y entonces dentro del monumento está inserta una institución que pertenece a la Dirección General de Museos, que entonces es el que juega el rol de museo, que es la parte museo, que tiene que trabajar con museo, pero que como museo no tiene nada de ninguna colección para reservar, para conservar y para exponer dentro de la narrativa de los héroes de la restauración, porque el monumento, a partir del año 61, la muerte de Trujillo, estaba bajo un proceso de vandalización y hubo que tomar una medida muy urgente e inmediata, que fue poder resignificarlo. Todo un proceso de destrujillización a nivel nacional, y en ese proceso se propone justamente un año antes del centenario de la restauración, dedicarlo, el monumento, a los héroes de la restauración. Y en ese proceso, desde el año 58, antes de la muerte de Trujillo, ya se había creado una comisión conmemorativa para celebrar el primer centenario de la restauración, y se habían derogado leyes y decretos, y también pues se había incluso comisionado principalmente aquí en Santiago. Entonces, ¿qué sucede? Que se emite una ley, la ley 57-24, y que dice, en síntesis, una dedicación el cambio del nombre de Monumento a la Paz de Trujillo por el nombre a los héroes de la restauración. Dentro de todo este proceso, pues está lo que es que el monumento debía tener una llama votiva que fuera muy similar a lo que es el altar de la patria, y que solamente en el 2007 se cumplió este mandato de esta ley cuando fue remozado el monumento y museo, que fue a partir de ese momento que ya se convirtió y empezó a
a presentarse como museo también. Pero el monumento nos cuenta una larga historia y tiene un antecedente muy interesante, porque desde el 1865 a 1900 se fueron dando ya una serie de reconocimiento de lo que eran los héroes de la patria y todo el proceso de la restauración. A principios de 1900 se empezó a hablar ya de lo que es la protección del patrimonio, se empezó a hablar de museo, por una serie de situaciones que se daban a nivel internacional. Con relación a los saqueos de lo que eran las piezas de valor histórico de los países, y de alguna manera el país también empezó a proteger su patrimonio. Entonces, para 1932, justamente 2 años después de Trujillo haber accedido al poder, emitió una ley, y decía esta ley que debía comisionarse, crear una comisión para que en 1944 se pudiera inaugurar un gran monumento, y él lo precisó que era en Santo Domingo. Entonces, para conmemorar el primer centenario de la independencia nacional. A partir del 32, en el 35, en el 33, en el 37, se emitieron otros decretos y leyes también, se destinaron fondos y bonos, todos relacionados a nivel nacional, a elaborar toda una serie de monumentos, resaltar figuras, pero también a la par se dio ese proceso de propaganda trujillista, y al final, para 1943, se transforma lo que fue la propuesta de un monumento al centenario, precisamente aquí en Santiago, y ese monumento es propuesto en el Cerro del Castillo para conmemorar, para resaltar la figura de Trujillo y nombrarlo Monumento a la Paz de Trujillo, y tal cual fue aprobado bajo la propuesta de Mario Fermín, y se dio el primer Picasso del monumento en el 30 de abril de 1943 en el Cerro del Castillo, bajo el nombre de La Paz de Trujillo. Luego, hasta 1953, estoy hablando en la línea de tiempo, en el 1953 se hace una inauguración, y ya, entonces, para el 61, entonces se cambia el nombre. Que no contó, por cierto, con la presencia de Trujillo. Sí. No, Trujillo no estuvo presente en la inauguración de lo que fue en ese momento el Monumento a la Paz de Trujillo, no el Monumento a la Independencia Nacional. ¿Por qué no estuvo Trujillo? Bueno, esa es una cosa, es algo que se ha discutido. ¿Por qué Trujillo nunca se interesó en estar presente? Creo que nunca lo visitó. Sí, se dice que antes de inaugurarlo, en ese momento, desde el año 37, llegó al país bajo todo un proceso de refugio que se le ofreció a los españoles bajo lo que fue la tiranía de Franco, y llegó al país el pintor José Vela Zanetti, que tuvo una buena acogida aquí en el país, especialmente por Trujillo, incluso fue director de Bellas Artes, y se destacó como muralista a nivel nacional e internacional. Justamente en el año 50-51 recibió una beca de Guggenheim para estudiar artes en Nueva York, precisamente, y estaba ya en Estados Unidos en un proceso cuando Trujillo ya fue mirando la evolución de la construcción del monumento, que estaba ya en su fase final, y le encargó unos 12 murales para ser colocado dentro del monumento. Estos son los únicos murales de José Vela Zanetti que son transportables, que fueron creados sobre tela y que fueron creados fuera del país, justamente en los talleres de Nueva York, y están datados con esa fecha, dice 1952 New York. Están ahí. Entonces, sí, son sobre tela y están colocados sobre las paredes interiores del segundo y tercer nivel. Entonces, vamos a suponer, ¿cuáles fueron los resultados de la tesis? Bueno, ¿qué pasa? Que el monumento como edificio, como obra arquitectónica, sí ha cumplido toda su misión desde la concepción, porque fue todo este preámbulo de 1932, fue el caldo de ideas de diseñar proyectos arquitectónicos conmemorativos que después fueron absorbidos por la propaganda trujillista y terminó convirtiéndose, a lo mejor esa idea original se convirtió en lo que fue por ley el Monumento a la Paz de Trujillo, pero luego en un proceso de resignificación, ya habían pasado 17 años del centenario. Decía ahorita que su primer Picasso se dio dentro incluso de la programación de la conmemoración del centenario.
de la independencia. En el 1961, que se cambia por ley, ya convierte ahora otra vez a lo que es la restauración. Y en el 63, justamente en la actividad que usted participó, don Radamés, Siendo un niño. ya cuidado. se había apropiado y se había Que identificado. no hagan cálculo, ¿verdad, Radamés? Sí, como monumento